Hola, bienvenidos a una nueva clase más de lo que es la parte esta de estructura de datos. Esta clase vamos a ver un elemento muy interesante, siempre hablando de todo aquellos tipos de datos que se pueden presentar como colecciones, en lo cual pues nos permite guardar una serie de datos muy interesantes en las cuales pues nos pueden servir de mucha ayuda para los diferentes ejercicios o casos de solución en la cual pues se necesita de la parte esta de la digitalización y podríamos nosotros aplicar pues este tipo de datos muy interesantes. Se trata específicamente de los diccionarios. Los diccionarios es un tipo de colección de datos muy interesante que nos permite a nosotros poder generar una colección de datos, valga la redundancia, y a través de él generar una especie de clave, de palabra clave. Pero que esto nos va haciendo una parte de identificación de los elementos que este mismo contiene. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría en cuanto a los diccionarios de datos. Dice acá, ¿qué es un diccionario de datos? En Sechar tenemos el tipo de diccionario en el cual es una colección que nos permite almacenar datos de forma clave valor. Es decir, aquí nosotros necesitamos un key, necesitamos un value de todos los elementos que contiene nuestro diccionario, el cual utiliza tipos específicos a través de la generics, tanto para su palabra clave como para el valor. En ese sentido, cuando nosotros vayamos a crear un diccionario, hay que tener en cuenta estos dos elementos, el case y el value, es decir, la clave y el valor que contiene dicha clave. Entonces, como bien nos dice acá en el segundo parámetro, un diccionario se describe como un tipo diccionario, es decir, nosotros solamente instanciamos lo que es la clase diccionary, declaramos sus dos parámetros que ella espera recibir. Estos son tipos de datos, el TK y el T-value, es decir, ahí está esperando ya sea que la clave sea un string, ya sea que la clave sea un booleano, ya sea que la clave sea un int o un tipo de dato específico, ¿verdad? Y dice aquí, y por detrás utiliza un key-value par. Este key-value par más que todo es para encontrar los elementos en términos de índice que este puede llegar a contener, porque al igual que las colecciones de datos básicas que nosotros hemos estado revisando por ahí, este también tiene un, un índice por el cual nosotros podemos acceder a sus elementos. Entonces dice aquí para cada de los elementos, ahí está lo que le comentaba del tipo de índice. Esto quiere decir que el valor que indicamos en como key tiene que ser único, es decir, nosotros no podemos repetir este tipo de elementos porque entonces no va a generar un problema. Ahora, vamos a ver su CRUD, sus elementos básicos, sus funciones básicas de dicho elemento para poder pues transformarlo en un tipo de dato que nos ayude a trabajar ciertos problemas. Entonces, crea un diccionario y añadir elementos. Esto, el ejemplo que se muestra acá en pantalla, es para hacerlo de una manera manual. Es decir, nosotros al mismo tiempo que creamos o inicializamos crear el diccionario, lo inicializamos con datos específicos. Y vamos a darle lectura a lo que tenemos por acá. Dice, para crear un diccionario en Sechar únicamente debemos instanciarlo. Y para añadirle elementos, lo podemos hacer en la instanciación o a través del método .add. Así que tenemos estos dos métodos para poder hacer la instancia. Entonces, inicializamos y creamos a valores. Dice aquí, dictionary, que es la clase donde nosotros la estamos instanciando, y le damos los dos parámetros. En este caso se están dando dos parámetros del mismo tipo de datos, es decir, string y string. Y este diccionario tiene como nombre comunidades capitales y hacemos lo que es el cuerpo respectivo para hacer lo que es la instancia. Ahora, se inicializa con dos parámetros, Aragón y Zaragoza, Navarra y Pamplona.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí estamos dando lo que es un índice, o no, bueno, aquí me confundo un poco, pero no es que sea un índice, sino que es su clave. Vamos, de nuevo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos brindando es lo que es la clave y el valor. Entonces, los dos se pueden presentar como tipo string, pero para en nuestro diccionario acá nosotros estamos ingresando una clave y un valor. Entonces, la clave de Zaragoza es Aragón, la clave de Pamplona es Navarra. Es decir, para que nosotros podamos acceder a Zaragoza y a Pamplona, nosotros necesitamos lo que es la clave, que sería Aragón y Navarra. Este es un ejemplo bastante sencillo de cómo nosotros podemos inicializar lo que son los diccionarios. Luego tenemos por acá otra forma que dice añadir elementos a través del método add. Entonces, colocamos el nombre de nuestro diccionario, .add, y dentro del paréntesis lo que es. Ahí tenemos que respetar la estructura, colegas. Tenemos que colocar acá eh, nuestra clave y nuestro valor. Entonces tendríamos esto acá. Vamos a generar este pequeño ejemplo. Tenemos por acá lo que es un inicializador, bueno, el diccionario. Entonces vamos a colocar acá diccionario y le vamos a mandar los dos parámetros que tenemos por ahí. Bueno, lo hice un poco rápido, pero colocarle acá nos está pidiendo el TK y el T-value. Dice el TK representa una colección de claves y valores para examinar el código fuente de .NET. Este tipo consulte el origen de referencia. Bueno, ok. Entonces acá nosotros necesitamos lo que es la clave. Pero en nuestro ejemplo que tenemos por aquí es simplemente string string. Eh, un tipo de dato string. Y aquí el value es el que representa la colección de las claves y valores para examinar el... Entonces este tipo es el valor de nuestro diccionario que nosotros estamos creando. Vamos a crearlo de tipo string para poder darle seguimiento al ejercicio, y aquí ya me ayuda a poderlo crear. Aquí dice dict, vamos a ponerle eh, ejemplo diccionario. Vale, vamos a cambiar un poco a lo que tenemos acá nuestra en nuestro ejercicio. Podemos crear sus am, su inicialización de, de variable, por ejemplo, acá, y aquí lo tendríamos, ¿verdad? Entonces vamos a tener a Aragón, vamos a inicializarlo, a Aragón, y vamos a colocar acá la comita, porque lo que está esperando es el otro parámetro, y Zaragoza, Zaragoza. Luego tenemos por acá el siguiente valor, que podría ser, bueno, aquí dice Navarra. Y el siguiente valor que tendríamos sería Pamplona. Y tenemos nuestros elementos inicializados. Ok. Vamos a respetar un poco la estructura que tenemos por aquí. Y lo tenemos. Para poderlo trabajar. Y ya lo tenemos acá. Entonces, de esta manera nosotros podemos añadir los elementos. Bueno, voy a adelantar un poco. Bueno, mejor acá lo voy a mostrar. De esta forma nosotros estaríamos haciendo lo que es la inicialización de nuestros elementos del diccionario, y por acá vamos a colocar mostrando elementos de nuestro de nuestro de nuestro diccionario. Está diciendo formulario, no estamos pasando a la parte gráfica. Ok, entonces tenemos por acá, para podernos mostrar, lo podemos hacer efectivamente con un for each, para mostrar los elementos de nuestro diccionario. Y aquí vamos a poner, bueno, podríamos colocar un string, ya que los dos son string, pero vamos a colocar un elemento tipo var y elementos y ejemplo diccionario. Muy bien.
Ahora, en ese sentido acá nosotros tenemos que mostrar sus, am, digamos acá todo lo que contiene nuestro diccionario. Sin embargo, si nosotros hacemos un console.writeLine y colocamos de esta manera, mire, elementor.toString y lo ejecutamos, lo que nosotros vamos a tener es la estructura como que dice de todo de nuestro diccionario Aragón Zaragoza. Es porque así la hemos guardado. Si nosotros solamente mandamos Elementor, por ejemplo, cuando haga el recorrido, nos va a mostrar también sus aspectos. Ahora bien, si le colocamos acá Elementor.a.key, aquí lo que nos va a ir mostrando es la palabra clave de cada uno de los elementos que contiene nuestro formulario, nuestro diccionario. Y aquí tenemos Aragón y Navarra. Como bien lo mencionaba por ahí la teoría, Aragón y Navarra, según los parámetros acá ingresados, representa el TK, o sea, el tipo de dato que es la clave de nuestro diccionario. Y ahí pues efectivamente se ve Aragón y Navarra. Ya después nosotros podríamos colocar los elementos. Por ejemplo, para darle un poco más de descripción, vamos a poner acá clave es dos puntos espacio, concatenamos este asunto, concatenamos por acá, colocamos otra escritura y le vamos a poner su valor es dos puntos espacio y concatenamos elementor el elementor punto y colocamos punto value. Entonces acá nos va a mostrar ya un poquito más de descripción, pero aquí ya tenemos la clave es Aragón, su elementor es Zaragoza, la clave es Navarra, su elemento es Pamplona. Entonces de esta manera como que lo vamos un poquito más trabajando. Ahora, mostrando datos originales, regresamos acá a nuestra presentación y ahora lo vamos a hacer con el método .add. Lo vamos a dejar así para que el for each nos vaya mostrando y agregando elementos con .add. Ahora, en este caso, lo único que vamos a hacer nosotros es invocar el ejemplo diccionario .add y dentro de lo que es ah, las, los, los paréntesis vamos a agregar dichos aspectos. Si ustedes se fijan acá, nos está dando los parámetros que espero recibir. Por ejemplo, un string key y un string value. El string key le vamos a colocar acá Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Un poco interesante. Luego de esto, vamos a colocar coma y está esperando recibir el string value. Dentro del string value le vamos a poner Toledo. Toledo, muy bien, punto y coma, y vamos a hacer otro recorrido de nuestro for each. Vamos a reutilizar esto y nos debería demostrar los aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, vamos a hacer bueno, aquí no tenemos ningún console. Vamos a agregar un console por aquí y le vamos a decir agregando otro elemento, por ejemplo, agregando otro elemento. Chévere. Ya tenemos un salto de línea por acá y aquí está. Tenemos lo que es solamente a Zaragoza y a Pamplona, agregamos otro elemento, Zaragoza, Pamplona, y tenemos a Castilla de la Mancha y su valor es Toledo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a, por ejemplo, lo hemos declarado, lo hemos inicializado directamente, lo hemos agregado y bueno, ya adelantamos un poco y lo hemos recorrido para poderlo mostrar. Regresamos a la presentación y tenemos por acá, como se ha mencionado, el key debe ser único, por lo que la comunidad autónoma no puede estar repetida.
Si intentas añadir Aragón otra vez, no saldrá una excepción. Es decir, en este caso, nosotros le podríamos dar los parámetros para poder, o la opción al usuario para poder agregar nuestro, bueno, un ejemplo acá, ah, una opción, mejor dicho, ¿verdad? Un console online y le vamos a poner aquí. eh, ingrese, ingrese una, una ciudad, por ejemplo, porque es lo que estamos trabajando por aquí de repente. Y vamos a poner un string ciudad, no, un string clave, le vamos a poner un string clave. Y, y le vamos a poner console. Sí, vamos a poner un console, lo vamos a hacer de manera bien manual. Ingrese, aquí sería mejor ingrese una clave, que de momento es una ciudad, ¿verdad? Ingrese una ciudad. Vamos a ver acá y le vamos a poner un string ciudad. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invocar al ejemplo punto diccionario punto add, y aquí vamos a tratar de agregar dichos elementos. Primero vamos a ingresar lo que es la clave, coma, ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar? No está asignada esta clave. Ok. Correcto, porque solamente la estamos declarando. Esto va a ser igual a console.readline, y ya tenemos lo que es nuestra, bueno, por acá la ciudad. Y ya tenemos, ¿qué fue esto? Ya tenemos nuestro readline. Ahora revisamos aquí, ¿verdad? Como para darle la oportunidad a nuestro usuario de que pueda ingresar. Aquí solamente invocamos lo que es el ejemplo diccionario eh, .add, y en este caso, bueno, dentro de los parámetros vamos a colocarle aquí lo que es la clave y le colocamos lo que es la ciudad, por ejemplo. Ahora, intentamos hacer esto y vamos a hacer otro for each para que nos muestre los elementos que tiene nuestro diccionario. Entonces aquí ya se muestra la clave, entonces ingresa una clave, vamos a poner acá, estamos agregando dos ciudades, por ejemplo San Miguel, y la ciudad podría ser Moncagua. Tenemos acá y ya tenemos la clave de San Miguel y la otra parte de Moncagua. Ahora, vamos a hacerlo de la misma manera, nada más que en este caso vamos a poner Aragón. Y le vamos a poner, por ejemplo, Chapeltique. Y aquí nos aparece una excepción no controlada. ¿Qué sucede? Bueno, como bien lo veíamos acá en la parte de la teoría, nosotros estamos intentando agregar lo que es un elemento, pero dicho elemento debería de, o para que nosotros podamos darle la oportunidad a nuestro usuario de que pueda agregar elementos, pues tendríamos nosotros que verificar primero si no lo contiene, es decir, si este dato forma parte, si esta clave forma parte ya de mi diccionario, entonces tendría que haber una excepción, o al menos nosotros controlarlo a través de un if para que no lo intenten ingresar, y que por ejemplo ya exista, ¿verdad? Que ya exista dentro de nuestro diccionario. Entonces para eso dice acá, acceder al diccionario. Ok, ¿dónde tenía la parte esto de la solución? Bueno, entonces vamos a darle solución a esta parte de lo que es la excepción, y lo vamos a hacer un poco bastante sencillo. Creo que por aquí tenemos lo que es el constraint. Vamos a ver de la parte de la posición y la forma, aquí la forma más, no, 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 no. Bueno, vamos a trabajar esa parte.
para poder hacer lo que es el aspecto de la excepción. Vaya, aquí tenemos nuestros elementos, ¿verdad? Aquí se están tomando y aquí nosotros estamos tratando de agregar. Aquí está el verdadero juego de de la problemática, en donde pues ah, se está tratando de insertar, y bueno, si no existe pues que lo inserte, y si existe pues que nos diga al menos que no se puede. Entonces vamos a hacer esto un poquito para acá abajo y vamos a hacer un pequeño if en donde vamos a colocar acá si por ejemplo lo que existe dentro de mi inventario, de mi diccionario, que sería ejemplo diccionario, y aquí le vamos a poner lo que es la clave, que sería ciudad, pero ejemplo diccionario punto, hay un método que busca el elemento que contiene, y aquí aquí está el constante key, es decir, si la constante key o la constante clave, por ejemplo, existe. Si esto existe, colegas, entonces nosotros le vamos a decir a nuestro usuario que console.writeLine, este es como un aspecto booleano que nos va a retornar si existe o no. La clave, vamos a poner aquí, la clave de la ciudad ya existe, por ejemplo. Y si no, vamos a hacer un else, y dentro del else lo que nosotros vamos a hacer, pues vamos a hacer un registro exitoso, ¿verdad? Vamos a colocar acá y vamos a colocar un console punto writeLine registro exitoso. Ok, ya con esto debería de funcionar. Si no me funciona, pues vamos a revisar acá la clave Aragón. Creo que sí, vamos a ver US, y ya dice la clave de la ciudad ya existe, y con esto nosotros hemos controlado, tal vez no el exception, sino que lo hemos hecho con if, pero al menos no permitimos porque que nos dé fallo, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vamos a controlar lo que ya contiene nuestro diccionario, y de esa forma pues tratar de evitar todos esos posibles errores que el usuario puede llegar a cometer para poder trabajar con estos diccionarios. Ahora, ya tenemos esta parte acá, ¿cómo se llama? Lo inicializamos, le hemos agregado elementos y le hemos dado también la oportunidad al usuario de que pueda agregar dichos elementos a nuestro diccionario. Pasamos a la siguiente. Dice acá, acceder a los elementos de un diccionario. Bueno, para acceder a los elementos de un diccionario lo hacemos a través del indexer, y tendremos que utilizar el tipo de la key sería, que hemos utilizado en la creación de nuestro diccionario, y cuando imprimamos nos va a devolver el valor. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá console.writeLine y le damos Aragón, lo que nos va a devolver va a ser el registro. Creo que ya tenemos uno por acá, o creo que se los expliqué al principio, pero igual lo vamos a volver a mostrar. Vamos a hacer un console.writeLine, y en este caso pues bueno, coloquémoslo ejemplo ejemplo de diccionario, y lo que nos pide como parámetro va a ser la clave. Colocamos acá, en esta clave es una string, y lo vamos a poner Aragón, que esto debería de rebotarnos entonces Zaragoza. Vamos a tirarlo, vamos a echarlo a andar este asunto, y aquí dice vamos a ingresar algo, SSS, y aquí tenemos Zaragoza. Mira, aquí está la parte donde tendría que generarse, y aquí se está mostrando. Aquí está el otro ejemplo que tenía. Entonces se está ejecutando, nos está funcionando, y de esta manera nosotros accedemos. Ojo, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, en realidad nos sirve para que nosotros podamos acceder a un diccionario a través de su indexer, es decir, de su palabra clave. Eso sí, nosotros necesitamos saber cuál es la palabra clave para que nos pueda rebotar lo que es el elemento que este contiene. Vaya, chévere, colegas. Entonces, de esta forma nos va a mostrar
dicho elemento. Vamos a la siguiente. Dice aquí, si lo que queremos es acceder a la posición, lo que debemos a través del método element add y le damos acá la posición. Ojo, colegas, dice posición. Aquí nosotros volvemos a lo que es el índice de nuestra colección de datos. Si nosotros colocamos, dice, para este caso nos devuelve un tipo keyValuePar. Nosotros tenemos que declarar un tipo de dato keyValuePar de tipo clave y de tipo valor, por lo que para imprimir el valor debemos acceder a .value. Entonces nosotros hacemos esta declaración, tenemos que colocar conocer el índice que este contiene para que nos pueda devolver o mostrar dicho elemento. Vamos a ello. Mira, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a dejar todo esto funcionando. No, esta parte no lo vamos a dejar funcionando. Lo vamos a comentar y vamos a dejar funcionando el resto. Aquí lo vamos a hacer para que la parte de Aragón se muestre. Vamos. No, lo vamos a hacer de último mejor. Acá. Vamos a declarar este tipo de datos que es un keyValuePar, keyValuePar, valuePar. En este va a ser un tipo de dato, por ejemplo, string, porque es el tipo de dato que nosotros tenemos declarado, el string. Mira, aquí nos ayuda, lo vamos a dejar como tipo key, pero acá no le vamos a dejar que la instancia de dicha clase, sino que le vamos a colocar que nosotros necesitamos acceder al índice de nuestro diccionario. Entonces vamos a eliminar todo esto que tenemos por acá y le vamos a colocar bueno, resultado, y le vamos a colocar ejemplo punto element, no, punto element add. Vamos a ver, punto element, aquí está, element add, y tenemos dicho elemento. Esto obviamente lo podemos controlar también a través de una variable, no hay ningún problema, pero como les comento, nosotros necesitamos saber cuál es hecho este elemento. Sería bien interesante como cuando nosotros estamos mostrando un conjunto de datos y lo estamos mostrando por su índice, ¿verdad? Sería bien interesante que lo podamos hacer de esa manera. Entonces, ojo, nosotros aquí necesitamos conocer nuestro elemento, de tal manera que si yo coloco 0, como esto empieza a contar desde 0, lo que me va a mostrar va a ser a Zaragoza. Entonces, hemos accedido a dicho elemento y para poderlo mostrar solo hacemos un console de dicha instancia y el punto value. Vamos a hacer el console punto writeLine de key.key. No es key.key, porque el key.key lo que me va a dar a mí va a ser la clave, sino que va a ser de key.value. Ok, ahora sí vamos a obtener dicho elemento. El 0, que es Aragón, va a ser Zaragoza. O sea que lo último que yo tengo que ver acá va a ser Zaragoza. Es correcto, aquí tenemos Zaragoza. Muy bien, entonces avanzando con esa parte, yo espero que lo vayan ustedes practicando. No sé si lo estoy haciendo muy rápido, pero igual pueden ir pausando lo que es el video. Entonces de esta manera nosotros accedemos a dichos elementos. Vamos a continuar acá. La forma óptima de acceder a un elemento en un diccionario. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Bueno, de esta forma, de la forma anterior, acá nosotros accedíamos a los elementos, pero lo hacíamos a través de su índice, y el índice pues no siempre está claro para lo que es el usuario. Entonces es un poco complicadito a menos que nosotros lo estemos mostrando, y aquí en este caso pues nosotros estaríamos haciéndolo a través de la clave. Bueno, algunas claves nos podemos equivocar. Si le damos la oportunidad al usuario de que lo agregue, nos podemos equivocar y eso nos puede generar problemas. Vamos a continuar acá, y la forma más eficiente es la siguiente. Dice aquí utilizar el try get value. Dice la forma más óptima para acceder a los elementos de un diccionario es utilizar el try get value. Esto es porque si intentamos acceder a un elemento inexistente mediante el indexer, no va a saltar una excepción. Mira qué interesante.
Por ejemplo, acá nosotros tenemos, creo que por ahí, pero bueno, le voy a colocar un 10 para ver qué nos rebota este asunto. Y aquí está, mire, una excepción no controlada, es decir, el argumento especificado está fuera del intervalo de valor. El intervalo de valor es válido, es decir, de los intervalos válidos de valor. Entonces por eso nos está dando lo que es este tipo de excepción. Interesante, bueno recordar esta parte. Entonces, dice aquí, pero tiene una forma un poco diferente de funcionar. Cuando llamamos al try get value, lo que hacemos es comprobar si el valor existe, por lo que el método nos devuelve un booleano true o false, y el valor actual del elemento lo recibimos en un out parámetro del método. Ok, esto es como cuando nosotros trabajamos un int try parse, en donde verificamos si lo que está ingresando el usuario es correctamente un int, y si esto es un int pues va a ser true, pero si es falso, es decir, si eso no es un int, el resultado es falso. Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar. Y aquí está, mira lo que es la sintaxis. If try get value, y aquí ponemos Aragón. Entonces aquí nosotros estaríamos colocando lo que es la variable que queremos verificar si esto forma parte de mi diccionario, y que el resultado lo guarde en resultado capital. Ahora, si esto es cierto, me va, ¿cómo se llama? A extraer dicho dato, y aquí me lo va a mostrar. Si no, dice acá, el parámetro no existe. Ok, vamos a hacer el ejemplo de ello con esa parte. Okay, vamos a colocar acá a Zaragoza. Bueno, el 0. Entonces, vamos a darle acá un console, eh, comprobando, ok, comprobando si existe o no. Ahora, para esto hacemos un if. Mira, qué interesante. Vamos a ver, comprobando si existe o no. Vamos a hacer un console, write, vamos a poner ingrese clave. Vamos a poner acá que ingrese la clave. Y vamos a traer, bueno, un string clave va a ser igual a un console.writeLine. Muy bien, aquí estamos leyendo lo que es la clave. Ahora, según la sintaxis de este asunto, tenemos acá si ejemplo de diccionario, punto tryGetValue, y aquí vamos a colocar nosotros dicho elemento, que sería lo que es la parte de la clave. Si esto existe, bueno, esto le vamos a dar salida en un out, string, y aquí le vamos a poner resultado, por ejemplo, un string resultado, para que lo pueda almacenar, ¿ves? En el caso de que sí exista. Ahora, si existe, le vamos a colocar acá un console resultado, y si no, vamos a hacer un else, de que dicha clave, por ejemplo, simplemente no existe. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Vamos a darle función a este asunto, si está o no está. Ingrese clave. Por ejemplo, vamos a colocar Aragón. Y dice acá Zaragoza, muy bien, porque es el resultado que este contiene. Y si vamos a ponerle otra cosa, por ejemplo, www, ingrese clave, esto no existe. Entonces, de esta manera es la forma más eficiente para que nosotros podamos acceder a un formulario. Vaya, colegas, aquí esta teoría es bastante interesante, lo que es la parte de los diccionarios, para que nosotros podamos hacer uso de los mismos y que nos pueda solventar en gran medida lo que es ciertas problemáticas
que se pueden dar en la vida real. Entonces, de esta forma, me hace falta aquí este aspecto. Mira, actualizar y eliminar. Bueno, ya estaba finalizando yo. Bueno, actualizar elementos en un diccionario es echar y lo que es eliminar un elemento. Vaya, para poderlos actualizar, mira, con el constant key, nosotros sí, constant key, y lo mandamos aquí. Para acceder a los elementos de un diccionario, si lo hacemos de un indexer, para ello debemos comprobar si ese valor existe. Podemos utilizar el método constant key, el cual nos devolverá el verdadero o falso. Si una vez sepamos que si existe podemos cambiarlo. Ok, entonces tenemos nuestro aspecto, aunque aquí ya nosotros, bueno, mira, vamos a aprovechar esta parte, ¿ve? Si este existe, por ejemplo, nosotros estamos queriendo actualizar el dicho valor de la clave, de cualquier clave. Entonces vamos a colocar acá, si esto existe, vamos a seguir este parámetro. Si la parte esta existe, ok, vamos a ver, elemento, ajá. Ahora, si existe, simplemente lo vamos a actualizar. Ejemplo, diccionario, traemos lo que es su clave, por ejemplo, la clave Aragón, ¿sí? La clave Aragón, y le vamos a poner otro, ¿cómo se llama? Otro aspecto, por ejemplo, una ciudad. Entonces, esto no lo he declarado todavía. Um, string ciudad, uy, string ciudad, y vamos a hacer un console, un console.writeLine, y le vamos a decir que ingrese nuevo valor, ¿sí? Ingrese nuevo valor. Entonces esta parte de aquí, el resultado, lo vamos a colocar acá, que es el resultado que esta contiene, y luego dice ingrese nuevo valor, y vamos a hacer un ciudad, ciudad va a ser igual, un console.writeLine. Entonces, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Ponemos punto y coma aquí para poderlo mostrar. Y bueno, aquí lo vamos a actualizar y vamos a traer otra vez este for each para poder mostrarlo cuando nosotros estamos actualizando los datos. Ta, 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 y lo hacemos aquí nuevamente. Lo vamos a colocar inglés de clave Aragón. Sí, espero que se hayan escrito Aragón. Ahí está, me da Zaragoza. Ingrese un valor, por ejemplo, San Miguel. Le vamos a poner aquí, lo mandamos y ya tenemos. Mira, Aragón, su valor es San Miguel. Entonces, lo estamos verificando. Aquí en este caso, simplemente continúa este método porque, bueno, estábamos trayendo o estamos haciendo la consulta de o estamos accediendo a nuestro diccionario, si esto existe, y lo traemos para poderlo actualizar. Pero la teoría también nos invita a utilizar el constant key, que es como una constante para poder acceder a nuestro diccionario y poder verificar si esto existe o no. Si esto existe, pues nosotros podemos hacer los elementos o las intenciones que nosotros querramos, y si no, pues vamos bueno, ahí la creatividad de cada quien, ¿verdad? Ahora, por último, ¿qué es lo que nos hace falta? Poder eliminar un elemento. Entonces, mira, que sería bien interesante, aquí simplemente es comunidades, o sea, que sería el nombre de lo que es nuestro diccionario, punto remove, y el punto clear, que dice el cual limpia todos los elementos. Ahora, eh, vamos a hacer un poco directo, porque no quiero aburrirlos con este pequeño tutorial. Ejemplo, diccionario, punto remove. Este punto remove, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar
de remover eh, qué clave. Vamos a ver, ¿cuál es la última que tenemos por aquí? Creo que tenemos a Castilla de la Mancha. Lo vamos a remover. ¿Sí? Lo tenemos por aquí, Castilla de la Mancha, y lo vamos a remover. Le voy a dar, lo voy a correr, y solamente me va a colocar acá 1 lo voy a colocar, dice que no existe, Castilla de la Mancha, epa, pero es que qué locura estoy haciendo acá. Este remove app lo voy a colocar antes del último for each, y ahora sí. Y ahora sí, mira, vamos a colocar VV, esto no existe. Y ya mira, ya no tenemos tres. Este Castilla de la Mancha ha sido eliminado. Interesante. De esta manera nosotros podríamos realizar diferentes ejercicios para poder eliminar, acceder o corregir algún aspecto. Eh, Me hubiese gustado desarrollar otro ejemplo, pero como que para poder contextualizar lo que es este pequeño diccionario, nos hemos ya llevado una buena parte. Sí, bueno, si por ahí de repente me queda un poco más de tiempo, le voy a compartir otro ejemplo, ya un poquito más de proceso, de lo que se puede hacer con los diccionarios. De momento, colegas, esto es hasta acá y nos vemos, bueno, más tarde. Saludos.